Qué bueno que haya venido y que haya apartado un tiempo para un encuentro con el Señor. Qué bueno, ¿no? El día de hoy terminamos una serie de mensajes acerca de nuestra identidad en Cristo. Y el día de hoy nos toca ver nuestra identidad como reyes. El mensaje anterior hablamos de nuestra identidad como sacerdotes de Dios. Y hoy veremos que además de sacerdotes somos reyes puestos en esta tierra con autoridad. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Deuteronomios. Estaremos en Deuteronomios capítulo 17. Deuteronomios capítulo 17. Y diga "ah" cuando ya esté ahí. Deuteronomios 17 y partiremos desde el verso 14 hasta el verso 20. Pero antes me gustaría poder introducir este tema y decirle que al escribir estos últimos mensajes de la serie, he meditado en lo que somos en Cristo. Me he encontrado con un montón de cosas que a lo mejor yo no tenía tan bien aplomadas y no me paro delante de ustedes creyendo ser un experto ni habiendo completado el aplomar estas verdades dentro de mí. He buscado dentro de mis recuerdos también alguna persona que me haya proyectado la imagen de un sacerdote dentro de mi caminar en Cristo. De algún hombre o mujer que haya proyectado la imagen de sacerdote y de rey, de gobierno. Y la verdad es que he encontrado algunos, pero no todos. No la mayoría de las personas con las que me he topado, he caminado, me han demostrado o me han proyectado esa imagen, esa identidad de reyes. Y eso es tremendo, porque la gran mayoría, aún siendo reyes y sacerdotes, pareciera que no lo fueran. En resumen, según mi experiencia, no existen muchos referentes de la imagen de rey y sacerdotes de Cristo aún dentro de las congregaciones. Por lo que generalmente siempre los mismos terminan haciendo las cosas. Y por otro lado, la mujer tiende a ocupar el puesto o a suplir la función que en el cuerpo de Cristo originalmente le debiese corresponder a un hombre. Y esto en un ambiente cristiano. Ahora multiplíquenlo por 1000 y es lo que vamos a encontrar en el mundo. Tanto así que la mejor forma de verlo es en las familias. ¿Ok? Cuando falta gobierno, liderazgo, reino en nuestras familias, esto se empieza a distorsionar. Y le quiero compartir algo. Quiero mostrarle la estadística de las familias en Estados Unidos, publicadas en el libro Vidas sin Padre. Y el porcentaje de los niños que viven separados de su padre biológico en Estados Unidos se ha duplicado. Se duplicó desde el 1960 hasta el 99, pasando desde un 17% a un 32%. Ahora, aproximadamente 12 millones de niños que están creciendo en sus familias lo hacen sin sus padres. Eso en Estados Unidos. En este libro también se dice lo siguiente: al carecer de la participación diaria, la orientación y el ejemplo positivo de su padre en el hogar y las ventajas financieras asociadas a tenerlo en el hogar, es más probable que estos niños se porten mal.
se rebelen, se tambaleen en la escuela, y es probable que en el trabajo, a medida que avanzan hacia su adolescencia y edad adulta, no les vaya tan bien, que fracasen. Aunque no todos los padres juegan un papel positivo en la vida de sus hijos, a veces es mejor que no tengan, que no esté esa imagen. Pero en promedio, el niño se beneficia con tenerlo. Hay una estadística de nuestro país donde la historia no es muy distante de lo que pasó en Estados Unidos. En nuestro país los números van de la siguiente forma. Son más de 20.000 niños que se registran al año sin un padre reconocido. Pero a eso hay que sumar a aquellos que lo reconocen pero no se hacen cargo. Entonces, yo voy a hablar ahora de reino, de una actitud de gobierno, una actitud donde un hombre o una mujer se paran porque tienen autoridad y tienen la capacidad de gobernar su casa, sus familias. ¿Cómo puedo ligar esto a nuestra identidad como reyes? La verdad es que ninguno de nosotros, o si es que hay alguno y yo me estoy equivocando, no hay ningún gobernador, ningún presidente, ningún alcalde o alguien que esté puesto en un lugar de política. Y no sé si alguno lo vaya a estar en algún momento. Pero sí, nosotros somos reyes en nuestros hogares, familias, trabajos e iglesias. Y nos tenemos que mover como tales. Y al igual que en todas las series le he compartido, dependiendo de la forma en la que tú te veas, es cómo vas a actuar también. Tú tienes la necesidad y la responsabilidad de saber cómo reinar en todas las áreas, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones. Tú necesitas aprender a gobernar. Tú necesitas hacer eso. Es una necesidad para que las cosas te vayan bien y es tu responsabilidad delegada por Dios. En el lugar donde el Señor te haya puesto, tú tienes que aprender a reinar. Porque tú ejerces una influencia. Cuando hay reino, hay cobertura. Un rey cubre a su reino. Y el Señor cubre al rey cuando éste se deja cubrir. Un hombre en una familia es el rey que se sujeta al Señor y por ende la familia está bajo una cobertura. Tú tienes la necesidad de aprender a reinar. Y en Cristo, en su palabra, tú te puedes construir como un rey, un sacerdote o una reina y una sacerdotisa. Cuando estoy hablando de rey, es para ambos lados. Y quiero partir leyendo desde el versículo 16 al 17, Deuteronomios capítulo 17, del verso 16 al 17, y lo leo en la versión Reina Valera del 1960. Deuteronomios 17. ¿Sí? Ah, qué bueno. Buenísimo. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Les voy a dar un poco de contexto antes de esto. Deuteronomio es un libro que escribió Moisés
él estaba ya próximo a morir y resulta que Dios no había querido que existieran reyes. No quería eso. Él quería ser él el gobernante y que el pueblo viviera en comunión con él. La cultura en ese entonces era que las otras naciones, no Israel, tenía reyes. Los pueblos cananeos, filisteos, etc., tenían reyes. Pero Dios no quería eso para su pueblo. Pero aún en su omnisciencia y viendo que después de los 330 años que iba a durar la época de los jueces, iba a salir Saúl como el primer rey de Israel. Él en su omnisciencia da las directrices para escoger al rey. Antes de este versículo, la primera directriz era que el rey tenía que salir del pueblo de Israel, seguramente para que su corazón no fuese algo voluble, no fuese algo que no estuviese arraigado al sentido de pertenencia. Esta es mi nación. Y esto es súper importante, porque cuando hablamos de reinado, hablamos de que tú tienes que sentirte parte de lo que está reinando. Esta es mi familia, esta es mi iglesia, esto es el lugar donde Dios me puso, este es mi trabajo. Yo voy a gobernar, voy a reinar para el rey. Yo he sido puesto en este lugar para reinar en representación del Rey Mayor. Esa era el trasfondo de lo que estaba pasando. Moisés ya cimentando el camino para más adelante. El verso número 16 nos da la primera indicación. El rey no aumentará caballos. Y el verso 17 nos dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Segunda indicación, no tomará muchos caballos, no tomará muchas mujeres. Y la tercera, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Hay 3 prohibiciones que el Señor declaró que un rey no tenía que hacer. No iba a buscar caballería, no iba a buscar muchas mujeres y tampoco iba a adquirir grandes cantidades de oro y plata. Lo más importante era que con esto el Señor estaba acercando el corazón del rey. Porque cuando habla de aumentar los caballos, no está hablando de aumentar animales, lo que está hablando es de aumentar el poder militar. Porque en la antigüedad, los tanques que vemos hoy en día eran los caballos que acarreaban los carros. Esos eran los tanques. Poder militar eran los caballos. Tampoco deberá tener muchas mujeres porque el corazón se podía desviar. Pero hay algo interesante en esto, es que en esa época los matrimonios se utilizaban para generar alianzas entre naciones. Entonces, cuando el rey de Israel quería casarse con una princesa de Egipto, lo que estaba haciendo era haciendo alianza con los egipcios. Y fíjense, el trasfondo, el principio eterno, porque ahora no hay caballos y tampoco te puedes casar 1000 veces. El principio eterno es que la seguridad no tenía que estar en el poder armamentístico, no tenía que estar en las relaciones o en las conexiones que pudieran hacer con las otras naciones al casarse. Y la última, finalmente, el oro y la plata eran también medios para poder contratar ejércitos mercenarios que en tiempos de guerra o de conflicto aseguraran la victoria y la protección de la nación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aumentar la caballería en la mente de una persona era asegurar la vida en los tiempos de guerra. Generar
conexiones, generar tratos por medio de un matrimonio, era asegurar la protección de la nación. Mi nación no va a estar sola, tengo las mejores conexiones, los mejores aliados. Y el oro y la plata aseguraban la victoria y protección por medio de la contratación de mercenarios. En esa línea, estas tres cosas que el Señor le estaba prohibiendo al rey protegían al mismo de una independencia de Dios. Pero no solamente de eso, de que el rey, por tener tanto poder, se volviera independiente de Dios, sino que también estaba protegiendo al rey porque bajo su cobertura estaba la nación. Entonces, el primer principio es que la dependencia a Dios genera cobertura espiritual, genera protección. No solamente para el rey, sino para la nación. Tu dependencia a Dios no solamente genera protección para ti, sino también para tu casa, para tu trabajo, para tu familia, para tu iglesia. Cuando tú dejas de depender y te vuelves autosuficiente y dejas de depender de lo que Dios ha dicho, cuidado porque estás entrando en zona peligrosa. Deuteronomios 20, del 1 al 4. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice lo siguiente. La verdadera seguridad que tú tienes que tener y que yo tengo que tener no es la de hacerme más fuerte y poderoso. Mi seguridad no está en eso ni en las cosas. Mi seguridad proviene de Él, viene del Señor. Y cuando tu seguridad, cuando tú no eres dependiente del Señor, eso es incredulidad. Porque el Señor ha prometido su protección. Cuando el rey hacía estas tres cosas, estaba practicando la incredulidad, porque el Señor había dicho: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntasteis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esa era la promesa y la seguridad que Dios le había dado al rey. No estas cosas que les comento. La seguridad estaba en que Dios estaba con el pueblo. Ahí estaba la seguridad. La dependencia es una actitud del corazón. Y que cuando yo soy dependiente, esto me lleva a la santidad. Esta se ve de manera externa, mediante la práctica de las disciplinas espirituales como la oración. Un buen rey ante los ojos del Señor es aquel que depende de Él. Y la dependencia se convierte en la mejor protección y victoria que tú puedes tener. Como reyes, nosotros tenemos que depender de Dios, tenemos que depender del Señor.
El primer principio que tenemos que tener en nuestra mente antes de reinar es que nosotros dependemos del Señor. Mi dependencia está en el Señor. Y cualquier ápice de independencia hay que sacarlo. Yo cuando me pongo a estudiar esto y a meditarlo, realmente me digo, wow, cuánto me falta para poder cambiar mi mente y para poder apropiar completamente esta verdad. ¿Cuánto demora cambiar? ¿Y cómo cambio? ¿Cuál es la forma que el Señor ha dispuesto para que usted y yo cambiemos y podamos hacer de esto una realidad? Tú eres un rey del Señor, pero saberte rey es otra cosa. Creerte quién eres es otra cosa. Manejarte como tal es otra cosa. Esto requiere que apropies la verdad. Y su palabra es verdad. Para cambiar tu mentalidad. Es vital que te sumerjas en la palabra y creas que no fue solamente para Israel, sino que es para ti. Deuteronomio 17, del verso 18 al 19. Este sí lo leo en la versión Dios habla hoy. Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se crea superior a sus compatriotas, ni se aparte para nada de estos mandamientos. Así, así tanto él como sus descendientes tendrán un largo reinado en Israel. El reinado que el Señor nos llama requiere un cambio de mentalidad, requiere que tú cambies lo que ha sido puesto en tu cabeza, requiere que cambie las cosas que traes desde antes, requiere que tú te renueves. La renovación de la mente trabaja para que nosotros podamos vivir y manejarnos como reyes en esta vida, en esta vida, en esta vida. Va a llegar un día en que partiremos, seremos santificados, seremos convertidos en santos, absolutamente. Pero en esta vida tenemos que reinar, tenemos que ejercer esa autoridad. Y eso requiere un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Una mente sin distorsión de quién eres tú, sin distorsión de quién es Dios, sin distorsión de tu propósito, llamado, vida, ministerio, sin distorsión en tu familia, sin distorsión en tus relaciones. Tú necesitas la palabra de Dios. Y el Señor entregó al rey 3 indicaciones para generar un cambio en su mentalidad. Primero, hacer una copia escrita de su palabra. Verso 18. Tendría esta palabra consigo. Iba a ser algo cercano. Fíjese, el Señor no le pidió al rey, no le exigió que tuviese riqueza. No le pidió que tuviese conexiones, no le pidió que tuviese
tantas cosas que podíamos decir hoy que son necesarias para dirigirnos. Le pidió que tenía que tener consigo la palabra y leerla todos los días, lo que incluye también el meditarla, verso 19. Y cuando le da esta indicación, le da también el propósito de por qué. ¿Por qué yo tengo que leer la palabra? ¿Por qué yo tengo que tenerla conmigo? ¿Por qué tengo que hacer una copia de esta? Gloria a Dios. Verso 19. En la versión Reina Valera habla acerca de temer al Señor, pero yo quiero usar la palabra reverenciar, que es la que se usa en esta versión que leí. Porque eso te lleva a reverenciar, a respetar al Señor. Te lleva a saber lo que está contenido en su palabra y en su voluntad. Y a practicar sus mandamientos. Es decir, ponerla por obra. Y cuidado, cuando a lo que el Señor le desagrada, a ti te agrade. Cuidado con volverte independiente. Cuidado con bromear con aquello con lo que el Señor no bromea. En ese contexto, cuando había un rey, el Señor le estaba indicando que quería que la palabra estuviera en el rey. Porque de una forma u otra, la palabra genera un tipo de mentalidad en una persona. El Señor a un rey lo quiere con un tipo de mentalidad que está alimentada por su palabra. El Señor nos delega autoridad, pero Él quiere que la administremos como Él la administraría. En ese entonces no existían tantas copias, no existía una Biblia por persona, eso no era posible. El Pentateuco se manejaba en el templo, se manejaba con los levitas, quienes eran los encargados de enseñar al pueblo de Dios la palabra de su Señor. Y era una exigencia, era una solicitud de parte del Señor de que todo el pueblo la leyera y la practicara. Pero en general, el pueblo no tenía una copia de la ley como la tenía el rey. En ese entonces la instrucción de la palabra era muy diferente al día de hoy. Pero el rey, a diferencia de ellos, tenía un ejemplar. Porque el rey era un ejemplo para la nación en su forma de pensar, de sentir y de vivir. Por lo que el tener la palabra como medio para transformar su propia vida era vital para él y para la nación. La palabra es vital para ti y para los que están debajo de ti. La palabra es vital para ti y para los que están bajo tu autoridad. Bajo tu autoridad. Lo que tú piensas, lo que tú hagas, como tú vivas, no solo te afecta a ti, sino que a los que están debajo de tu autoridad. Casualmente, lamentablemente, en todas las iglesias, lo último que se toca es la palabra. Incluso dentro de las iglesias donde hay más preparación y se le da mayor énfasis.
pero fue el mayor requisito y la solicitud que se le hizo al rey. Por eso es que no hay tantos ejerciendo su autoridad de reino. ¿Qué vas a hacer tú después de esto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú después de este mensaje? ¿Con qué disposición de corazón te vas a ir? Si tú estás vivo y hay aire en tus pulmones, tú todavía puedes ejercer reinado, tú todavía puedes dejar algo, tú todavía puedes marcar el círculo de influencia que tienes, tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tú todavía puedes influir. El último propósito que el Señor le da a estas indicaciones era evitar que el corazón del rey se enalteciera. Verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¡Wow! O sea, un buen reinado no solamente me beneficia a mí, sino también a mis hijos, a lo que viene por delante. Y no solamente a ellos, sino al lugar donde Dios me ha puesto a gobernar. La bendición era para el rey, para sus hijos y para su nación. Así de poderoso, así de fuerte es el principio de Dios. Porque nadie ha visto tu futuro para saber dónde vas a estar mañana. Hoy puedes estar en Rengo, en una iglesia, pero mañana puedes estar dirigiendo a multitudes. Prepara tu corazón, no solamente para ti, sino también para la nación que viene después de ti. Proverbios 16, 18. El último propósito que el Señor nos da de por qué el rey tenía que estar con su palabra era evitar que el corazón del rey se enalteciera. Y Proverbios nos dice lo siguiente: antes del quebranto va la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El opuesto a un corazón altivo es un corazón humillado, un corazón humilde. Pero el producto de un corazón altivo, cuando hablo de altivo, es un corazón que tiene soberbia. Soberbia es creer que yo soy más que todos los que están a mi alrededor. El producto de esto que les comento es el quebranto. Y la altivez de espíritu trae la caída. Se me viene a la mente otro pasaje. Cuando los discípulos estaban disputando, fíjese, por favor, ponga atención, no pase esta palabra, porque te vas a ahorrar caídas en tu vida, quebranto. Toma esta palabra en el nombre de Jesús. Antes de que Jesús estuviese de camino a la cruz, los discípulos estaban disputando quién iba a quedar liderando. Se estaban disputando el liderazgo. Y Pedro estaba ahí como actor. Justo después de eso, Jesús le revela algo importante. Pedro, ¿sabes qué? Satanás te pidió para zarandearte. Yo oré para que no te falte la fe, pero la zarandeada te va a llegar.
¿Y qué hay cuando yo disputo de que yo tengo que ser el líder? Yo tengo que tener ese puesto. A mí me pertenece porque yo sé más que los demás. Porque yo me manejo en un ambiente espiritual mayor que los demás. Soberbia. ¿Qué pasó después? ¿Qué vino? Vino que llegó el momento y él negó a Jesús 3 veces. ¡Wow! Yo no sé si usted toma esto, pero la soberbia, la altivez de espíritu, trae quebranto, trae caída. La soberbia es una peste. La soberbia es la puerta de entrada para que el enemigo nos tumbe. Principio espiritual que Dios no quería que el rey tuviera. Porque cuando cae el rey, cae también la nación. Cuando cae un padre, cae también la familia. Y se aflige. Por eso es que cuando David fue juzgado por censar al pueblo, que fue un acto de independencia de Dios, porque él creía que al momento de censarlo, que no era una mala práctica, lo malo era el corazón con el que lo hizo. Lo censó creyendo que el número le daría la victoria. Independencia, ¿qué vino? Juicio. ¿Por qué? Por su independencia. Por tanto, el Señor le dio 3 salidas. Amén, sí. Lo que nos quita la soberbia es la dependencia. Vuelvo al mismo principio. Tú tienes que depender. Amén, sí. El rey debía saber que el tener autoridad no era un permiso para no hacer lo que al pueblo se le pedía, se le instruía. Por tanto, tenía estas demandas para evitar que por su autoridad creyeran que no se debía sujetar. Hay un libro que se llama Poder e Influencia del Harvard Business Review y que habla y nos dice de que siempre una persona cuando es ascendida, las cualidades que la hicieron que ascendiera se esfumaban o disminuían. Cualidades como la simpatía, el preocuparse por los demás. Cuando una persona adquiere poder, naturalmente, o sea, por encuestas, tiende a pasar eso. Por eso, cuando seas puesto en autoridad, cuida tu corazón. Tienes que tener el mismo corazón que te llevó a ese puesto. ¿A quién se debe sujetar la mayor autoridad de una nación si por sobre él no hay nadie más? La única autoridad que puede venir a regular a un hombre que nada lo regula es el Señor. Entonces, cuando vemos que los políticos nos proponen una agenda y dicen voy a traer un montón de beneficios, cuando no hay temor del Señor, no se consigue nada. Pero en una familia puede pasar lo mismo. Cuando la cabeza no se sujeta al Señor, pasa lo mismo. Llega el mal. ¿A quién se debe sujetar una persona en autoridad? Al Rey, al Señor, nuestro Dios. Tú debes pasar tiempo con la palabra porque por medio de la palabra sabes la voluntad, conoces la voluntad de Dios y te puedes sujetar a ella. Si no tienes la palabra, no tienes a qué sujetarte. Muchos de nosotros no tenemos una carrera política para gobernar una nación, pero cada uno tiene un hogar, una familia. E insisto con esto, donde ejercemos autoridad y donde hemos sido llamados por Dios a ejercer esa autoridad. Tú necesitas transformar tu mente por medio de la palabra
para poder afectar tu círculo de influencia de manera correcta. Eres un rey, eres una reina delante del Señor. Empieza a actuar como tal. Actuemos como tal. Actúa como rey, como reina delante del Señor y gobierna tu casa, gobierna tu círculo de influencia. Levántate, levántate a gobernar, levántate a reinar. Cumple tu asignación en el reino que Dios te ha delegado. Cúmplela con responsabilidad, porque la tienes. Para hacer esto debes disciplinarte en depender y en buscarlo en su palabra todos los días. Que sea una necesidad de buscarlo. Así como el ciervo brama por las aguas, que tu alma brame, que gima, que diga: te necesito, Señor, yo necesito buscarte. Así tu alma tiene que clamar por Él. Tú, como el rey o la reina de tu hogar, tienes que seguir estas indicaciones para quitar la altivez. Es ahí donde está la verdadera seguridad de tu reino, de tu familia, de tu casa, en tu dependencia hacia el Señor, porque Él prometió que habría un largo reinado para aquellos que hicieran esto. Él prometió que no solamente se extendería en tu vida, sino en la de tus hijos. Y quizás tú no tienes un referente, nunca lo tuviste, así como yo. Yo no tuve un referente, no tuve un padre de quien aprender. No tuve a alguien a quien aferrarme. Dios puso algunas personas específicas, pero me aferré a su palabra. Por favor, te lo pido. Es verdad lo que Él dice. Es verdad. Su palabra es verdad. Y después de años tú vas a cosechar lo que Él prometió. Es ahí donde está la verdadera seguridad de nosotros, de tu casa, de tu descendencia. Porque Él prometió largos días para el reinado a aquellos que atendieran su voz. En este día tienes que comprometerte a ejercer tu reinado, a vivir como un rey del Señor, a vivir como una reina del Señor. Y vuelvo a recalcar, las dos indicaciones son estas. Esta es la receta. Se podría profundizar un montón, pero la base son las siguientes. Depende del Señor en todo lo que hagas y verás actuar el cerco de su protección. Sumérgete en su palabra para reverenciarlo en todo lo que hagas. Depende y sumérgete en su palabra. Y verás la prosperidad del Señor sobre tu vida. Verás la bendición de Dios en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Se va a levantar un gigante, pero Él estará contigo para vencerlo, porque Él lo prometió. Y verás la prosperidad del Señor en tu casa y se extenderá en tus descendientes. Ensancharás el reino de Dios porque tú te ensancharás. Serás bendecido y nada te hará frente porque Él estará contigo. ¿Quién toma esta palabra? ¿Quién se va a levantar? ¿Quién se va a disciplinar? ¿Quién va a decir, yo necesito esto y lo que me han dicho en realidad no me ha servido? Pero si esto en fe lo tomo, es porque el Señor me lo ha dicho y yo voy a ver sus resultados. Yo voy a ver lo que Él ha dicho en mi vida. Levántese, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos recibido esta palabra. Desechamos toda altivez y soberbia en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús,
solamente aquellos que van a tomar la decisión de seguir este camino, solamente aquellos que se comprometen. Levante la mano y diga lo siguiente: me comprometo, Señor, a depender de ti en todo lo que haga, y me comprometo a sumergirme en tu palabra. Diga ahora en voz alta: renuncio a toda independencia a ti. Yo hoy proclame. Yo hoy proclamo que soy dependiente de ti en todo sentido. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de soberbia, todo espíritu que esté atando y que esté impidiendo, Señor, a tus hijos de acercarse libremente a ti, toda soberbia, en el nombre de Jesús la ato, en el nombre de Jesús, y ordeno, en el nombre de Jesús, retrocede, en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos por tu protección. En el nombre de Jesús proclamamos que la sangre de Cristo nos cubre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.